Muy buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, sí, perdón. Preguntarte qué está pasando en Guerrero con este recrudecimiento de la violencia, no solamente estos asesinatos de los fiscales, hemos visto pues varias escenas de delitos de alto impacto en las últimas semanas. ¿A qué se atribuye este recrudecimiento de la violencia en el estado de Guerrero en los últimos meses y particularmente en las últimas horas? ¿Qué tal? Buenas noches, Romina, Pedro. En efecto, creo que sucede en Guerrero lo que vemos en varios otros estados. Hay una suerte de vacío de las autoridades y esto ha generado una expansión de grupos delictivos. En concreto, en Guerrero hay múltiples grupos criminales que se han hecho del control de distintas actividades, de distintos espacios de poder. Ya sean los Ardillos, los Tlacos, la familia michoacana o el mismo Cártel Jalisco Nueva Generación son quienes tienen presencia en el estado junto con otros grupos menores y yo creo que al final del día vemos un poco el resultado de una estrategia que ha sido muy laxa y muy tolerante con los grupos delictivos, que ha reducido la presencia del ejército, ha reducido una presencia de la Guardia Nacional, que no hay realmente una estrategia frontal para combatir a estos grupos y esto nos genera pues este incremento de la violencia, estos ataques ya directos al fiscal de Guerrero, al delegado de la fiscalía más bien en Guerrero, estos aumentos de secuestros es uno de los fenómenos que vemos creciendo en el estado, asesinatos, ataques con drones, es decir, hay múltiples efectos de la violencia en el estado que preocupan y que sin duda pues son un efecto de lo que diría yo un alejamiento, un relajamiento de la estrategia de seguridad que se tenía. Creo que hay que tener uno de los siguientes pasos que han hecho estos grupos delictivos es ir tomando el control de los gobiernos municipales, de los presupuestos municipales, de mucha de la actividad económica que sucede en estos municipios y esos son efectos que estamos viendo hoy en día. Oiga, Rodrigo, usted como analista de políticas de seguridad en INJUMI, ¿qué es lo que considera que está fallando en estas estrategias gubernamentales? Y consecuente con eso, ¿qué es lo que se necesita para que empiece a funcionar alguna situación de contención, por lo menos, de esta criminalidad en Guerrero? Pues creo que en primer lugar la estrategia federal cambió completamente, ¿no? Hay una suerte de repliegue por parte de las fuerzas del Ejército, Guardia Nacional y la Marina. Eso han limitado también muchos gobiernos estatales que son del mismo partido que el presidente. Muchos gobiernos también han hecho pues, lo mismo, es decir, no le han metido un esfuerzo contundente al crecimiento de estos grupos. Y el problema que vemos aquí es que los gobiernos municipales, que siempre han sido el eslabón más débil, se ve completamente rebasado por el poder de fuego de estos grupos y por la influencia y por el poder económico que también tienen, y son vulnerables, altamente vulnerables a la presencia de estos grupos. Muchos municipios de Guerrero son controlados completamente por los grupos delictivos, por el narcotráfico, y aquí hay que también ver que hay un efecto que vino sucediendo en los últimos años, que es la caída del mercado de la heroína, porque es sustituida por el fentanilo, que resulta más barato y resulta más fácil en sus mecanismos de producción y distribución. La heroína perdió precio, perdió importancia, tuvo este sustituto, y el mercado y los productores de heroína y los distribuidores de heroína en el estado de Guerrero, pues perdieron un ingreso muy importante. Este ingreso tuvieron que sustituirlo con otro tipo de actividades que fueron justamente Parece que perdimos comunicación pues con esta explicación bastante interesante de cómo la pérdida de un mercado tiende a diversificar. Resta aquí de nuevo, nos estabas explicando acerca de la pérdida de mercado, Rodrigo.
Perdón, muchas fallas técnicas, una disculpa. Sí, en efecto, la caída del mercado de heroína generó que pues, menos ingresos para estos grupos. Estos grupos tuvieron que buscar otras actividades ilícitas para compensar esa caída de ingresos. Pero lo que han hecho es tener el control, por ejemplo, del transporte. Lo que también hacen es pues, expandir la extorsión a pequeños productores, a pequeños negocios. Lo que también se ha incrementado es el secuestro. Un ejemplo muy concreto es que, por ejemplo, todo el transporte que entra y sale de la sierra tiene un control, paga, como se dice, paga piso en esa zona. Y esto es controlado por los grupos delictivos. Los presupuestos de muchos municipios están controlados por los grupos delictivos. Y esto lo han hecho pues, para compensar los ingresos caídos y porque se les ha permitido expandirse. En términos de política pública, ¿qué nos está fallando, Pedro? Que para contestar directamente lo que decías, pues queríamos fortalecer a los municipios, queremos fortalecerlos porque son el eslabón más débil. Y durante muchos años se estuvo procurando fortalecer a las policías, equiparlos, capacitarlos, darles mejor pues equipamiento, armamento, que puedan enfrentar a esa delincuencia, pero arropados y de la mano pues de las policías estatales y federales. Esto ya no está sucediendo y vemos estos fenómenos de expansión en todo el estado. Vienen elecciones el próximo año y siempre la violencia marca también en el tema electoral. ¿Cómo cree que la violencia y la inseguridad vaya a influir en las elecciones, particularmente ahí en Guerrero, aunque son elecciones federales? ¿Cómo pueden influir en la próxima contienda? No, sin duda va a ser un tema importante y hay que tener cuidado. De entrada, el tema de pues las autoridades tendrán que mantener la seguridad durante la jornada y durante todas las etapas del proceso electoral federal, que también es un proceso que elige a muchas autoridades estatales y municipales y ambas cámaras, ¿no? Entonces es un proceso complejo y de muchas elecciones en juego. Yo creo que los cárteles son un actor más dentro ahora ya en el proceso electoral y un actor que define candidatos, un actor que de pronto define elecciones, es decir, empuja cierto, digamos, el voto local por ciertos candidatos o es proclive a incentivar el voto por algún candidato frente a otros y muchas veces al que están directamente apoyando. Y ese es un efecto que ya vemos, ya ha sucedido en ese estado y en otros estados, pero que sin duda en esta elección, la del próximo año, una elección muy importante, será un factor crucial en muchos municipios del país. Rodrigo, una última conclusión que quiera usted compartir con nuestro auditorio sobre este tema. Pues claro que sí. A ver, a mí lo que siento es que nos hemos preocupado por cuidar las cifras y vemos cifras de homicidios, cifras de muchos delitos de alto impacto, van a la baja y eso se recibe como una percepción de que va mejorando la seguridad. Pero creo que no hay que controlar la seguridad con la cifra, hay que tener el control del terreno, del territorio, de los espacios donde las personas habitan y tienen sus actividades sociales y políticas. Invito a los ciudadanos y que ya viven en esas áreas a salir y da que la actividad ilícita ha crecido más allá de lo deseable. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rodrigo Elizarraras, consultor de Humit, analista en seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por esta explicación. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.